un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Saludos y bienvenidos nuevamente al Atrio de los Gentiles. Mi nombre es Fernando Moreno Rama y me acompaña como siempre el comoderador de este espacio, el doctor Víctor García San Inocencio, a quien pido que presente al gentil invitado de hoy. Bueno, antes que nada, qué alegría tenerlos en esta edición. La verdad es que he recibido algunos comentarios muy agradecidos. Primero por la sintonía de quienes nos escuchan semanalmente y de quienes nos escucharán entrando a ver las grabaciones o nos escuchan en las redes. Hoy es un día especial, particularmente porque cuando uno va a entrevistar a un amigo entrañable, pues sabe que todo va a ir bien. Y en este caso, nos toca hoy tener en el Atrio de los Gentiles al licenciado Israel Santiago Lugo. Buenos días, Víctor. Buenos días, Víctor. Buenas tardes, gracias. Israel Santiago Lugo es un ser humano especial. Mire, en este país de tanta división y tanta falta de ayuno de comentarios, encontrarse con una persona de la cual nadie nunca ha dicho nada malo es una victoria. Y ahí yo presentaría a Israel simplemente diciendo eso. Pero tengo que decir por rigores de formato que Israel es la persona que dirige el Instituto de Doctrina Social de la Iglesia aquí en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y tengo que añadir también que es un egresado del recinto universitario de Mayagüez, de la Facultad de Administración de Empresas en su bachillerato, que estudió Derecho aquí en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y que es profesor a tiempo completo desde hace 16 años. Llegó y se quedó para siempre, esperemos, por mucho tiempo. También es de los que les gusta seguir estudiando y está trabajando en su doctorado en Derecho. Enseña cursos de Derecho Constitucional y de otras materias. Pero hoy va a hablarnos no tanto de eso, sino de su humanidad y de lo que le da sentido a su vida y a su quehacer. Así que bienvenido, Israel, y voy a pasarle enseguida la palabra al decano Fernando Moreno para que haga el interrogatorio de rigor. Saludos, Israel, qué bueno tenerte en el programa. Nosotros siempre invitamos personas a este espacio porque admiramos lo que hacen y cómo lo hacen y por lo general no lo hacen por protagonismo ni por darse a conocer, sino porque les apasiona su quehacer. Así que háblanos un poquito de cuál es tu quehacer y a qué te has dedicado en estos años de la cátedra. Bueno, primero que nada, saludos a ambos compañeros. Para mí es un verdadero placer estar compartiendo aquí este espacio con ustedes y con su audiencia, a quienes saludo también fraternalmente. De verdad que cuando me hicieron la invitación, inmediatamente dije que sí, porque pues, no había cómo decirle que sí a dos queridos amigos y cómo decirle que no, ¿verdad? A dos amigos y hermanos a quienes admiro y respeto tanto, ¿verdad? En cuanto a mi quehacer, pues un poco voy a darte unos datos autobiográficos, ¿verdad? Ya Víctor adelantó
que en mi carrera profesional pues hice un bachillerato en el recinto universitario de Mayagüez y soy egresado de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, de su Escuela de Derecho, a mucho orgullo. Yo comencé mi carrera como abogado allá en el año 2000 y 2001, que fue que juramenté, trabajando en la oficina de mi querido y eterno profesor Pedro Ortiz Álvarez, en donde estuve trabajando primero como estudiante en mi clínica de asistencia legal, y luego estuve ya como abogado formalmente casi un año. No pude continuar en labores en la oficina de Pedro Ortiz Álvarez porque se me dio la oportunidad de ir a trabajar al Tribunal Supremo de Puerto Rico como oficial jurídico del fenecido juez Efraín Rivera Pérez, y pues estuve allí también con él un año. Posteriormente me desempeñé como abogado en la práctica privada, tanto en una compañía de seguros como abogado interno, y posteriormente estuve trabajando en algunos bufetes por un tiempo, y luego comencé mi carrera como profesor en la Escuela de Derecho. Un placer para mí, siempre me llamó la atención la docencia, y cuando se me dio la oportunidad pues la tomé inmediatamente, y ya en este quehacer llevo 16 años. Mi pasión es enseñar, mi pasión es inspirar a las futuras generaciones, no solamente a que estudien, a que se formen, sino a que sean mejores personas. Esa siempre ha sido mi norte, y si hablan con cualquiera de mis estudiantes y mis ex estudiantes, sabrán que una buena dosis de mi cátedra es enseñarlos para la vida, pero para la buena vida, ¿verdad? Esas vivencias. Se me ha dado la oportunidad en la Pontificia Universidad Católica de dirigir el Instituto de Doctrina Social de la Iglesia. Para mí ha sido un verdadero honor y un verdadero reto, ¿verdad? Llevar ese estamento de la universidad a cumplir su misión, que es una misión principalmente educativa y formativa en lo que es la doctrina social de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que es una doctrina riquísima, antiquísima, ¿verdad? Un siglo formalmente de la existencia de por lo menos un siglo, pero que inició todo con el Evangelio, y esa misión pues ha sido un gran reto, pero lo hemos asumido con mucha humildad y con mucho deseo. Y siempre me gusta estar disponible para colaborar en lo que yo pueda aportar, no solamente a la universidad, sino en otras facetas de mi vida. Colaboro de cerca, he colaborado de cerca y espero continuar colaborando con mi diócesis de Caguas, aquí donde yo vivo, donde no solamente tomé el taller de formación de laicos de la diócesis, sino que también he colaborado como recurso en ese mismo espacio. Así que esa es mi pasión. Mi pasión es servir y servir bien. El norte de mi vida siempre ha sido hacer las cosas bien hechas y hacerlas lo más callado posible. Esa es mi filosofía de vida. Y aquí estoy con ustedes en esta mañana, siguiendo en este día, siguiendo ese mismo norte. ¿Tú enseñas cursos sobre qué materia? Pues yo en la Escuela de Derecho he dado cursos sobre diversos cursos. Principalmente el curso que me ha acompañado toda la vida, porque es un curso que me apasiona, es el curso de Derecho Constitucional. También he dado cursos de Derecho Civil, como es el Derecho de Obligaciones y Contratos en Especie,
También he dado cursos de introducción al derecho y otros cursos electivos relacionados principalmente con el derecho constitucional. Ahorita quiero que hablemos un poquito del tema de derecho constitucional, específicamente el caso que resolvió el Tribunal Supremo en estos días, pero antes de eso, me interesa que nos digas cómo tú compaginas esas dos cosas que nos acabas de mencionar, la vocación religiosa y los principios de fe que tienes con la enseñanza de un tema tan polémico en algunas circunstancias como el derecho constitucional y las relaciones políticas con el derecho. Pues mira, yo lo compagino siempre teniendo como norte, Fernando y Víctor, el hecho de que yo soy un cristiano que es profesional, ¿verdad? Yo siempre mantengo mi fe cristiana como primer paso, como primer punto en todas las demás cosas que hago. Y enseño el derecho constitucional, que tal vez uno podría pensar que es la cosa más alejada del evangelio posible, pero no lo es, porque al final del camino el derecho es una vivencia comunitaria, una vivencia individual. Entonces, yo enseño el derecho como es, enseño el derecho positivo, ¿verdad? Pero siempre trato de inyectarle lo que es la visión cristiana de la vida a ese derecho. Ejemplo rápido. Cuando tenemos que hablar de un tema que está en boga ahora, en estas últimas semanas, en estos últimos meses ha estado en boga el asunto del aborto, ¿verdad? Pues si yo voy a hablar del derecho constitucional al aborto, no puedo decir que no existe un derecho constitucional al aborto, porque el derecho positivo dice que sí existe. Pero sí me preocupo por explicarles a los estudiantes, además de que ese derecho existe, por qué, cuál es la razón fundamental por la cual la Iglesia se opone al aborto, siendo principalmente el norte del principio de la dignidad humana desde la concepción hasta la muerte. Y así es que compagino las clases. Cuando he dado cursos de derecho civil, de obligaciones y de contratos, pues siempre enfatizo en lo que es el bien común, que el derecho tiene que servir al bien común, que tenemos que inyectarle a nuestra vida y principalmente a los estudiantes y al mundo de la abogacía, la búsqueda de la justicia por encima de cualquier otra cosa, siendo la justicia, ¿verdad? La distribución equitativa de los bienes y el buscar el mejor estar de cada ser humano en cualquier otra situación. Víctor. Yo no enseño constitucional, gracias a Dios. Porque yo podría explicar el derecho positivo, pero tendría que caer inmediatamente en el territorio del derecho natural y explicarle a mis estudiantes que hay valores superiores como la vida y la dignidad del ser humano que pura y simplemente no pueden ceder ante derechos inferiores, independientemente que el ordenamiento positivo, el derecho positivo, que a veces es muy negativo, fuerce una igualación. Así que le doy gracias a Dios, decano, que no enseño derecho constitucional, porque invocaría a Santo Tomás, a Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Yo sé que lo es, Víctor, pero no solamente en el derecho constitucional, en cualquier rama del derecho que estemos enseñando, esos principios y esos valores de derecho natural superiores tienen que estar presentes, por lo menos desde mi filosofía de enseñanza, ¿verdad? Tienen que estar presentes porque si no,
pues no, flaco servicio le hacemos a nuestros estudiantes y a la sociedad. Y no podemos, somos lo que somos, punto. Así es. Y respetamos y valoramos fraternalmente a todos los seres humanos. Y nos solidarizamos con su dolor también, porque sabemos que hay decisiones angustiosas. Pero uno, pues, yo a veces tiendo a la literalidad, como algunos jueces en los casos de constitucional, y cuando Jesús invoca y pide que deje que los niños lleguen a donde él, yo no me voy con abstracciones de definición de que un amasijo de células no es un niño o una niña. Para mí lo es, ¿verdad? Y yo creo que estas cosas se debieran discutir más en las escuelas de derecho. Decano, no se asuste. Y debiéramos discutirla en el terreno del pasillo, bajo la sombrilla, en todas partes. Porque fíjate, Madre Teresa, yo he estado aprovechando la Semana Santa para leer mucho. Decía que la amenaza más grande a la paz del mundo es el aborto. Más o menos, estoy parafraseando de recuerdo. Y pues yo sé que entre nosotros hay una fraternidad muchas veces multiplicada y bendecida, pero creo que tenemos también, y eso lo has mostrado tú, una enorme capacidad para explicar estas cosas sin que pierdan su humanidad. Y ahora me quiero mover, todo esto es para moverme al carril que sé que nos interesa también, que es el de doctrina social de la Iglesia. ¿Y qué tú piensas cuál debe ser la misión de esa entidad que tú diriges acá en la Universidad Católica? Pues Víctor, la misión del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia, como les mencioné hace un rato, es principalmente la de educar, la de promover y difundir lo que es el mensaje del magisterio social de la Iglesia, que es un mensaje riquísimo, ¿verdad? Riquísimo, fundamentado principalmente sobre el pilar de la dignidad humana, ¿verdad? Sobre cualquier otro asunto. La doctrina social tiene unos 10 principios cardinales, pero el primero de ellos y el que un poco permea a todos los demás es ese principio de dignidad humana que tenemos que proteger y defender. El instituto está y sirve a la universidad y a la sociedad en la que la universidad opera como un ente principalmente educativo formativo de lo que es la doctrina social de la Iglesia y también de insertarse en lo que es la discusión de asuntos, la discusión y el análisis de asuntos que son importantes para nuestra sociedad y que de una u otra forma permean lo que es los principios de doctrina social. El señor decano hace un rato mencionó que vamos a hablar un poco de el caso Baello, ¿verdad? El último caso resuelto por el tribunal con relación al asuntos relacionados con el estatus de Puerto Rico. Pues miren, eso es un tema que hay que discutir porque al final del camino tiene un impacto severo sobre los derechos humanos de cientos de miles, tal vez, de hermanos puertorriqueños y su forma de vivir, su calidad de vida y su dignidad como seres humanos. Pues eso es lo que el instituto busca, insertarse en esa discusión, promover esa discusión y a la vez promover lo que son los principios de la doctrina social de la Iglesia. Otro proyecto que venimos ya trabajando hace un tiempo y que vamos a continuar trabajando es el de lograr una mejor inserción o más formal inserción de los principios de doctrina social a lo largo o transversalmente en todos nuestros currículos de enseñanza
en la universidad. Esto es un trabajo que llevamos hace ya un tiempito haciendo. Es un trabajo complejo. No hemos obtenido no hemos llevado la velocidad que quisiéramos, pero es un trabajo que vamos a continuar haciendo como una de nuestras principales misiones en la institución, porque queremos promover que nuestros egresados conozcan, dominen, pero sobre todo que vivan la doctrina social de la Iglesia. ¿Cómo programas como el Atrio de los Gentiles, Israel o el licenciado Santiago Hugo, puede servir para avanzar, para adelantar esos valores? Bueno, Víctor, como una de las herramientas principales que tiene la Iglesia y que tiene la sociedad y la doctrina social, es los llamados espacios de discusión pública, los medios, ¿verdad? Los medios de información social. Y en la medida en que espacios como estos se inserten en la discusión, no una discusión banal, como estamos quizás acostumbrados en lo que es la radio comercial, en la discusión banal del chisme nuestro de cada día o del escándalo de hoy, sino que vayamos más allá y profundicemos en los problemas realmente fundamentales para la vida de nuestro pueblo. Este problema del asunto de la indefinición del estatus político de Puerto Rico y nuestra situación colonial, pues ciertamente son temas que hay que discutir y hay que buscar alternativas, y espacios como este sirven bien a ese propósito de no solamente llevarle la información a nuestro pueblo, sino ponerlos en posición de tomar decisiones informadas y buscar alternativas reales a los distintos problemas que nos aquejan, que son muchos, pero que podemos superar. Estoy convencido de eso. Decano. Bueno, nos quedan como 2 minutitos y quiero que después de la pausa entremos a discutir los aspectos más importantes del caso de Baello y las implicaciones que eso tiene, no solamente políticas, como hemos mencionado, sino en otras dimensiones de la vida de los y las puertorriqueñas. Pero ¿de qué va ese caso? El resumencito más sencillo antes de ir a la pausa, más o menos 2 minutos. ¿Por qué es un caso que se está discutiendo? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cómo comenzó toda la cuestión? Pues mira, esto es un caso que, si nos vamos a los detalles, es un caso de cobro de dinero en esencia, ¿verdad? Este es un caso de este señor Baello, vivía creo, en Estados Unidos, creo que era en el estado de New York, y por sus condiciones de salud recibía el beneficio del Seguro Social Suplementario en los Estados Unidos. Posteriormente, el señor Baello se muda a Puerto Rico y no le informa a la Administración del Seguro Social de esa mudanza, y ellos continúan dándole dándole el dinero, ¿verdad? El beneficio del Seguro Social Suplementario mediante depósito directo a una cuenta que él tenía en New York. La ley del Seguro Social Suplementario no se hace extensiva a los residentes de Puerto Rico, ¿verdad? Aquellos ciudadanos americanos que vivan en Puerto Rico, en el territorio de Puerto Rico, pues no tienen derecho a recibir esos beneficios. Posteriormente, el señor Baello hace alguna gestión con el Seguro Social, y el Seguro Social adviene en conocimiento de que él vivía en Puerto Rico desde hace varios años y comienza un proceso de cobro de aquellos beneficios que no le fueron, que le fueron pagados de manera irregular porque no tenía derecho a recibir estando viviendo aquí en Puerto Rico.
El señor Baello impugna esa acción de cobro, esa demanda de cobro de unos $28,000 que le está cobrando el gobierno federal, y levanta como defensa que la exclusión de los puertorriqueños de ese beneficio del Seguro Social Suplementario constituye una violación a la igual protección de las leyes de los puertorriqueños, ¿verdad? Frente de los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico frente a los que viven en otros estados. Bueno, antes de que se complique un poquito más, vamos a una breve pausa y cuando regresemos seguimos hablando en el Atrio de los Gentiles con Israel Santiago Lugo, profesor catedrático de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. El Atrio de los Gentiles. Nuevamente, esto es el Atrio de los Gentiles. Mi nombre es Fernando Moreno Orama y me acompaña como siempre el doctor Víctor García San Inocencio, moderador de este programa. El invitado de hoy es el profesor Israel Santiago Lugo y antes de la pausa estábamos hablando un poco sobre el caso de Baello resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en días recientes y que tiene implicaciones serias sobre la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos. Israel muy amablemente nos estaba explicando los hechos del caso y cómo surge la controversia, basado un poco en este ciudadano americano que recibía el seguro social suplementario cuando vivía fuera de Puerto Rico y una vez se muda a Puerto Rico lo continúa recibiendo hasta que recibe una carta de cobro del IRS, del Departamento de Hacienda Federal, pidiendo las cantidades pagadas en exceso porque se supone que las personas que vivimos en Puerto Rico no tenemos derecho a ese beneficio. Y entonces pues ya tenemos la controversia. Nos estaba contando Israel que Baello dice que se le viola el debido proceso de ley. Él hace un señalamiento de que se le viola el debido proceso de ley. El gobierno federal está violentando su debido proceso de ley garantizado en la enmienda quinta de la Constitución bajo la modalidad de la igual protección de las leyes, que es el punto importante. La igual protección de las leyes le prohíbe al gobierno federal que discrimine de manera irrazonable contra ciudadanos americanos que estén en una misma posición, ¿verdad? Es bastante compleja la doctrina, pero esencialmente lo que prohíbe es que el gobierno federal discrimine a unos ciudadanos sobre otros sin tener, ¿verdad?, una razón válida y de peso para hacer esa discriminación. Y esencialmente lo que decía Baello es, mira, yo soy un ciudadano americano, vivo en Puerto Rico, pero en Nueva York estaba recibiendo el seguro social suplementario. ¿Cómo es que por vivir en Puerto Rico yo no tengo derecho a recibir ese beneficio del gobierno federal si yo viviendo en Puerto Rico o viviendo en New York sigo siendo un incapacitado, sigo necesitando la asistencia del Estado y se me está violentando ese derecho por el mero hecho de residir en Puerto Rico? Esa era la controversia y ese era el planteamiento fundamental del señor Baello. Señor Baello, su planteamiento fue acogido favorablemente tanto por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos aquí en San Juan, como por el Tribunal de Circuito de Apelaciones en Boston. Y es el gobierno federal el que recurre en tiempos, y esta parte es importante para efectos de la discusión del impacto que tiene sobre el estatus político. En tiempos de Donald Trump como presidente, el gobierno federal va al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y pide que se revoque la decisión del tribunal, de los tribunales inferiores. Fundamentalmente, sí. Para que quede claro, cuando dices que los tribunales de Boston y de distrito acogen el recurso, que quiere decir que Baello ganó. El planteamiento de que se le debía pagar el seguro social suplementario, aunque viviera en Puerto Rico, debía hacerse porque había una protección
constitucional contra ese tipo de discriminación. Exacto, y el razonamiento de ambos tribunales fue el mismo. El gobierno federal no tiene una justificación válida, ¿verdad? No tiene una justificación razonable para discriminar entre los ciudadanos americanos que viven en Estados Unidos continentales versus los que viven en el territorio de Puerto Rico, ¿verdad? No hay una base racional para no hacerle extensivo el beneficio y discriminarlos en ese sentido. Y todo lo contrario fue lo que digo, estos dos planteamientos, tanto de Boston como de el Tribunal de Circuito de Apelación, del Tribunal de aquí de San Juan, del Distrito Federal, un poco fueron en contra de dos casos previos que ya había resuelto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, con relación al mismo tema del discrimen contra los residentes de Puerto Rico en términos de legislación federal, y que se había resuelto que el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso, puede discriminar contra un territorio como un territorio como el de Puerto Rico, que es un territorio no incorporado, siempre que tenga una base racional, y esa base racional, entre otras cosas, puede ser el que tenemos, no nos aplican de la misma manera a los puertorriqueños las obligaciones tributarias federales que le aplican a los residentes en los Estados Unidos continentales. Entonces, el planteamiento del gobierno federal ante el Tribunal Supremo fue, mira, los puertorriqueños no pagan contribuciones federales, por lo tanto, ese hecho justifica el que se les trate diferente siempre que el Congreso entienda que que se justifica ese discrimen o ese trato diferente. Y la razón para la que el Congreso puede discriminar, entre otras cosas, pues fue el asunto de que no nos aplican las leyes tributarias federales de la misma manera que le aplican en los 50 estados, ¿verdad? Un poco esto lo que hace es reafirmar el poder que tiene bajo la cláusula territorial el Congreso sobre aquellos territorios no incorporados, de administrarlos como ellos entiendan pertinente, ¿verdad? Y esa doctrina de los territorios no incorporados y del poder plenario del Congreso para determinar y administrar esos territorios fue establecido hace ya 100 y pico de años, ¿verdad? 100 años cumplimos ahora desde el último caso insular. Hace 100 años atrás se resolvieron una serie de casos que se le llaman los casos insulares, que determinaron precisamente que el Congreso Estados Unidos podía tener territorios y administrarlos como colonias sin tener que integrarlos a los Estados Unidos, y que los podía tratar diferente porque el Congreso tenía el poder para determinar cómo gobernar esos territorios y no tenía que cumplir con los rigores que la Constitución de los Estados Unidos establece para el resto de los 50 estados. Y eso surge, dicho sea de paso, de una cláusula en la Constitución de los Estados Unidos que dispone que todo lo que sea denominado territorio por los Estados Unidos está bajo esos poderes del Congreso. Ahorita te interrumpí para aclarar el asunto de lo que pasó en el Tribunal de Distrito y en el Tribunal de Circuito de Apelaciones, pero entiendo que ibas por la línea de que el caso comenzó bajo la administración del presidente Trump, y es el Departamento de Justicia de ese presidente quien decide ir al Tribunal Supremo, y que luego Biden, sabemos que retomó el recurso a la misma vez que estaba diciendo que apoyaba la extensión del seguro social suplementario para los puertorriqueños. Esa es la parte interesante del caso, y desde el punto de vista político tiene un gran impacto, ¿verdad? Comienza bajo el gobierno republicano de Donald Trump,
Cuando viene el cambio de administración, todavía el caso no está resuelto a nivel a nivel del Tribunal Supremo Federal, y una gran cantidad de personas en Puerto Rico y en los Estados Unidos, y grupos, agrupaciones, instituciones, le pidieron al presidente Biden que pidiera la desestimación y el archivo del caso, que retirara el caso de la consideración del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y ¿qué efecto hubiese tenido eso en el momento? el efecto hubiese sido que lo resuelto por el Tribunal de Boston hubiese permanecido en vigor, y se hubiese, al menos para efectos del caso de Baello, hubiera implicado que no iba a tener que devolver los $28,000 y le iban a tener que seguir pagando la misma, el beneficio, y pues se hubiese entendido que el mismo beneficio hubiese sido aplicable para todos los puertorriqueños que estuvieran en la misma condición y cumplieran con los requisitos ¿verdad? Los requisitos que establece el Seguro Social para tú ser elegible. Se estima que son más de 200,000 personas. Se estiman en 300 y pico de mil personas, fue lo que escuché de personas expertas. Yo no conozco, no tengo, ¿verdad? El detalle de cuántas personas podrían ser elegibles, pero sería una cantidad considerable de puertorriqueños que hubiesen sido elegibles para ese beneficio. Dicho sea de paso, el presidente Biden, pues un poco bailó con Laura y con Georgina a la misma vez, porque primero no retiró el caso del Tribunal Supremo. Por el contrario, radicó un escrito justificando la capacidad del Congreso para discriminar contra los puertorriqueños. Luego trató de suavizar el lenguaje en un segundo alegato ante el Tribunal Supremo, y finalmente presentó, como parte de su legislación de carácter social que tiene en los Estados Unidos, incluyó el que a Puerto Rico se le hiciera extensivo, al igual que a todos los demás territorios, el seguro social suplementario, pero un poco se sabía que esa legislación era un tanto natimuerta, porque con los márgenes de estando tan dividido el Congreso de los Estados Unidos, pues resultaba muy, muy difícil que se pueda aprobar esa legislación que ya lleva meses largos radicada y que no se ha movido en el Congreso de los Estados Unidos, principalmente por la oposición férrea de los republicanos y de un grupo considerable de demócratas también, que ha tenido ha tenido el efecto de paralizar la legislación, y probablemente nunca se consiga. Probablemente nunca se consiga. Víctor, te veo que te estás mordiendo la lengua ahí. El colega abogado y doctor de Ciencias Políticas, Javier Colón Morera, colaborador de muchas de las iniciativas acá, ha escrito una columna hoy en El Nuevo Día donde hace referencia a la opinión de Baello, y lo que él entiende es el significado y la huella honda prospectiva que crea y que deja. Y básicamente explica que la peregrinación del juez El Pi en instancia en el Distrito Federal y de Justo Ruella, que en paz descansa en el circuito, recaló finalmente en una juez Sotomayor votando en solitario en una decisión 8-1, que fundamentalmente dispone de la cuestión, y pareciera que por su naturaleza, por su tenor, por mucho tiempo. No es, sin embargo, no deja uno de sorprenderse de ciertas cosas que ocurrieron en ese caso. Hay una opinión concurrente del juez Gorsuch que es sorprendente.
porque decide agarrar el toro por los cuernos en la concurrente en solitario y agarra los casos insulares y los mete en la trituradora. Y dice que, pues, que dice lo que son, ¿verdad? Lo que tanto se ha dicho. Son un amasijo, una colección de decisiones fundadas en el racismo, algo que es repulsivo al derecho en un ámbito más ancho y al derecho, incluso al derecho, desde el punto de vista del derecho constitucional de los Estados Unidos. A mí me parece que esa expresión, aunque su único valor en este momento es expresión, pues marca una posera a los casos insulares y quién sabe si el inicio de una ruta diferente a un tratamiento que algunos pues hemos calificado de un tratamiento de desprecio a los puertorriqueños. Y entonces me gustaría la opinión del querido profesor de constitucional. Digo, antes de que Israel comente, yo te haría la pregunta del otro lado. No estamos viviendo unos nuevos casos insulares desde Sánchez Valle para acá. Ya este es el cuarto caso que el Tribunal Supremo resuelve sobre asuntos que tienen que ver con el estatus de Puerto Rico en un periodo relativamente corto de tiempo. En mi prontuario yo asigno ese puñado de casos de Sánchez Valle, de Franklin Investment, etcétera, y lo llamo los nuevos casos insulares. No es un curso de constitucional, pero como discutimos el tema de la corrupción y uno de los temas es la corrupción sistémica, yo trato este departamento jurídico como una representación de lo que puede ser la corrupción sistémica. Si lleva a una violación de derechos humanos que se admite y naturaliza, pues para mí es un ejemplo de corrupción, ¿verdad? Pero los asigno precisamente, decano, como nuevos casos insulares, a 100 años del último, de Balzac, ¿verdad? Porque si uno viene a ver, el primero empezó en el 99, hace 123 años. El caso aquel yo creo que era el de la China, la importación de las chinas. Sí. O era el de unas prendas. De Lima versus Bidwell. Entiendo que fue el primer caso insular. Sí. Pero de todas maneras, quería referenciar ese artículo de hoy que está por escrito en el Nuevo Día. Hubo una conferencia buenísima en la Escuela de Derecho de la UPR por José Julián Álvarez sobre el centenario de Balzac, el caso de Balzac. Pero quería Israel, profesor Santiago Lugo, que nos dijese si usted cree que se está abriendo una nueva avenida a pesar del tremendo nubarrón que ha caído encima. Mira, Víctor y decano, ciertamente el caso de Baello, en su opinión mayoritaria, no redescubrió el Orinoco, ¿verdad? Ni volvieron a inventar la rueda. Simplemente el caso lo que hizo fue repetir lo que ya todos en Puerto Rico, básicamente ya hay un consenso, yo creo que en todos los partidos políticos del país, de que existe un problema colonial y de falta de gobierno propio, en mayor o menor grado, ¿verdad? Algunos lo disfrazan y lo pintan desde una perspectiva, otros le dan otros matices, pero yo creo que en Puerto Rico el consenso es que hay un problema de autogobierno, hay un problema colonial, y cómo resolverlo, pues ahí es que está la gran disyuntiva de los puertorriqueños. El tribunal... Israel, una acotación. Yo llamo este caso el caso del GPS, del discrimen autorizado geográfico, dependiendo de lo que diga el GPS. Lo es. Lo es porque el caso fundamentalmente lo que dice es, mira, el Congreso de los Estados Unidos tiene todo su derecho de discriminar contra aquellos ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico porque residen en Puerto Rico, ¿verdad? Y el argumento que Sotomayor rebate
de que aquí no se pagan contribuciones federales. Ella aporta el dato de que los 4 millones que se pagan aquí en Seguro Social, etcétera, y en Medicare, son más que los que paga Vermont, otros 2 estados más y las Islas Marianas que están incluidos en el Seguro Social. Lo que, según Sotomayor, y correctamente destruye la aplicabilidad de un criterio racional, ¿verdad? Ahora, Víctor, contestando tu pregunta y un poco la del decano, si hay algo importante desde mi punto de vista en este caso, es precisamente esa opinión concurrente del juez Gorsuch que tú mencionas, ¿verdad? Donde de boca de un juez conservador, podríamos llamar muy conservador, nombrado por el presidente Trump al Tribunal Supremo, con una historia de conservadurismo en sus decisiones judiciales y en su vida y su práctica del derecho muy clara, que llama, y como tú dices, toma el toro por los cuernos y dice lo que por lo bajo mucha gente mencionaba, pero que nunca, me parece a mí, no recuerdo que haya habido una expresión más clara anteriormente de boca de un juez del Tribunal Supremo Federal sobre el asunto de los casos insulares como esa, que él dice, mira, esto sencillamente no se sostiene en la Constitución norteamericana. Esa doctrina, que es una doctrina racista, el que lea los casos insulares, pues se da cuenta, ¿verdad?, de dónde está ese prejuicio racial fuerte de que estos isleños poco desarrollados, que no entienden lo que es la democracia, no pueden participar de manera plena en la misma democracia que nosotros gozamos en los Estados Unidos. Eso, en resumidas cuentas, un poco es lo que dicen los casos insulares, y por eso justifican que se trate de manera distinta por parte del Congreso. Además de el invento judicial del asunto de los territorios incorporados versus los no incorporados, que en ningún sitio en la Constitución se habla de territorios incorporados o no incorporados, por una razón, me parece a mí que muy práctica. Los Estados Unidos se forman como una reacción al colonialismo inglés, ¿verdad? Y la guerra de independencia en gran medida lucha contra ese colonialismo inglés. Pues ciertamente los padres de la Constitución no tenían visualizado tener colonias, porque precisamente eso fue lo que los llevó a pedir la independencia de los Estados Unidos. Bueno, Israel, lamentablemente se nos acabó el tiempo, y yo creo que es una buena reflexión para terminar el programa de hoy. Queda tela por cortar en este asunto, así que el atrio de los Gentiles siempre está abierto para ti cuando quieras volver a compartir un rato con nosotros y continuar esta conversación. Víctor, ¿alguna reflexión final? No, yo mi agradecimiento a Israel, porque yo te voy a hacer una confesión. Yo soy un ponero profesional y a veces vengo desde Caguas hasta Ponce con el querido Israel, y las conversaciones que tenemos son lecciones magistrales que él da de estos temas que le apasionan, no más que la doctrina social de la iglesia, pero le apasionan mucho. Así que extraño esos días y espero que vuelvan pronto para seguir la conversación de Baello y posbaello, porque sin duda esto va a seguir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.